esta conferencia a Liz Waxer-Yip, quien fuera mi esposa, descendiente de chinos en Canadá. En el año 77, cuando ella tenía 12 años, se hizo un documental en Canadá, particularmente en Toronto, acerca de la migración china hacia ese país. Canadá, particularmente Toronto, es una de las ciudades más asiáticas de los Estados Unidos, de Canadá, junto a San Francisco, en los Estados Unidos. Entonces, se hizo este documental allí, y la madre de Liz, que aparece ahí al centro, Diane Yip, que era mi suegra, decidió participar con sus dos hijas como extras en ese documental. Entonces aparece a la izquierda Daniel, mi cuñada, que en ese momento tenía 9 añitos, y Liz, que era mi esposa, que falleció en el año 2002 en Hartford, en Connecticut, a los 12 años, a la derecha, vestidas de campesinas chinas. Entonces, dedico esta conferencia a ella, que fue el amor de mi vida. Vam Chen Moi Yip Lam Phong Yun Situ Liloy León Choice Chang Cantín. Son todos apellidos de familias chinas que llegaron al litoral del Pacífico colombiano a través de Panamá, Ecuador o Perú. Con todos ellos fuimos a la escuela y el colegio en Buenaventura, y vimos cómo entre la lluvia y los camotes, los frutos del mar y la papachina se fueron haciendo porteños, tanto como nosotros, desde los mostradores donde vendían arroz, pan recién horneado o comida china. Mi abuelo Gonzalo Arias Cabezas, de Barbacoas, decía que había visto llegar a los primeros allá al inicio del siglo XX. Abre comillas: bajaban de los barcos con trenza en la espalda, pantalones a la rodilla y sandalias en el puerto de Tumaco o en Buenaventura. Trocaban sus nombres chinos por los más comunes en español. Así se supo del chino Juan, del chino Luis, del chino Carlos, de Roberto, Pablo o José. Sus identidades asiáticas solo quedaban consignadas en los pasaportes panameños, peruanos o ecuatorianos, y emprendían aquí una nueva vida, a veces sin comprender o hablar español perfectamente, hasta el día de sus despedidas, cuando por una antigua creencia sus almas transmigraban a China, aunque sus cuerpos quedaban en las preciosas tumbas en forma de pagodas en el cementerio chino de Buenaventura. De todos los chinos que conocí en el Pacífico, recuerdo especialmente a Carlos, a quien todos llamaban familiarmente el chino Carne. Era ya un anciano y todavía iba por las calles del puerto con una vara sobre los hombros, como en la vieja China que había dejado mucho tiempo atrás, de la cual pendían 2 cajones al lado y lado, en los que llevaba vísceras, las mismas que recogía en los mercados. Recorría las calles dando saltitos, y en el tiempo que le dejaba su trasegar
se agachaba sobre un pedazo de cartón para jugar a los dados unas monedas que alguien quisiera ganar o perder con él. Unos marineros bajaron de un vapor una tarde y se encontraron con él. Le hablaron en cantonés, que era su lengua materna, y lo convencieron de regresar a China, pues imaginaron Carlos llevaba allí, en Buenaventura, una vida desdichada. Hablaron con el capitán y no hubo muchos rodeos. Regresaron con él a las costas del sur de China. Andando el tiempo, los porteños empezaron a extrañar el paso de Carlos y pensaron jamás volvería. Sin embargo, él tomó otro barco en China y regresó a Buenaventura. Dijo a sus paisanos que se aburría mucho allá y había preferido volver. Y esta historia verídica me la refirió mi condiscípulo Jorge Chen. Cada año, por Navidades, acompañaba a mi hermano hasta la ferretería de su padrino Carlos Fong a recoger el aguinaldo, el cual indefectiblemente era una botella de vino moscatel con un calendario de la ferretería donde estaba señalada su clave de telégrafo en caso de que alguien quisiera hacer contacto con él para importar azadones, hilo calabrés, lámparas Coleman o aparejos de pesca. Su clave telegráfica era la abreviatura de su nombre, Cafón. Me gustaba ir hasta allí porque mientras la botella era empacada en un papel precioso, así como el calendario, esperábamos en una salita donde un Buda de porcelana dejaba subir por su estómago a varios niños sonrientes. En la ferretería de don Carlos Fong se conseguía también papel vejiga para las cometas y unos anzuelos que destellaban esa luz azul solferina en la que adivinábamos una buena pesca. Afuera de su tienda uno podía encontrar algo de lo mejor de esa síntesis racial que es la costa del Pacífico. Nativos guaunanas de las bocas del río San Juan, venidos de Taparal, de Taparalito, de Palestina, con su mercadería al aire libre, gargantillas de colores, brazaletes o chochos para los niños recién nacidos, para evitarles el mal de ojo, raíces secas medicinales, jengibre, oraciones para alejar al maligno, bendiciones para traer dinero, rejos retorcidos hechos con cuero de res para castigar a los niños necios, y en las aceras y a plena calle, cecina, pescado seco, piangua, carne de tiburón ahumada, guaguas y tatauros abiertos en canal sobre bateas, velas de cebo, carbón, petróleo, aceite de tiburón para la tos, pajas del nido del pájaro mancuá para traer amor y riqueza. Los chinos discurrían por allí como en tierra propia. Algunos se mezclaron con los nativos y otros vinieron a las universidades de Cali y el interior del país para hacerse médicos, ingenieros, químicos, hombres de ciencia. Según el historiador Germán Patiño, en 1865 llegaron 705 ciudadanos chinos a Panamá para trabajar en las obras del ferrocarril que atravesaría el istmo. Fueron traídos hasta allí después de demostrar eficiencia en las duras tareas del ferrocarril del Pacífico a Norteamérica. En esos trabajos se habían desempeñado irlandeses y gentes de otros lugares. Dice Patiño
que muchos de ellos fueron diezmados por enfermedades y algunos optaron por el suicidio. Las duras faenas de trabajo, la repartición de opio entre algunos y la vida mísera en barracones minaron sus vidas. Otros, no obstante, perseveraron y se afincaron allí. Trajeron sus familias de la vieja China, al igual que los que emigraron a Cuba, Puerto Rico y las islas otro día colonizadas por ingleses. El general Tomás Cipriano de Mosquera estuvo a punto de traer de China a 1000 obreros para que trabajaran en lo que se llamaba, entre comillas, el camino de ruedas a Buenaventura. En La Habana, los chinos fundaron el barrio de Zanja, donde sobreviven hoy las tiendas botánicas y los restaurantes, y en Panamá, así lo afirma Patiño, en algunos pueblos todavía se dice que la autoridad viene del alcalde, del cura o del chino. La principal inmigración china, no obstante, a los puertos del Pacífico colombiano se produjo a fines del siglo XIX y comienzos del XX, empujada mayormente por los conflictos bélicos entre esta nación y Japón. La primera guerra chino-japonesa ocurre 40 años después de la llegada de esa primera migración china a Panamá, o sea, en 1895. Esta primera guerra chino-japonesa duró justamente un año, o sea, ya en 1896 había terminado. Pero dejó unas secuelas muy grandes, porque los chinos resentían que el Japón lentamente iba apoderándose de su territorio. La segunda guerra chino-japonesa se produce en el 37 y dura hasta el 45, paralela a la Segunda Guerra Mundial. Como les decía, Japón había invadido el norte de China y en Manchuria organizó lo que los chinos denominaron el estado títere de Manchukuo. Se había hecho además Japón con el poder de Taiwán. En 1912, los nacionalistas chinos, a través del Partido Nacional del Kuomintang, un partido que es tenido hoy como conservador junto al republicano de Estados Unidos y el laborista de Inglaterra, protagonizaron lo que se llamó la Revolución de Qinghai, que dio al traste con la dinastía Qing y puso fin a la sucesión dinástica del viejo imperio en persona de Puyi, el último emperador. La dinastía Qing provenía de mediados del siglo XVII, exactamente desde 1644, y tenía su sede en la ciudad prohibida de Pekín, hoy Beijing, según la traducción del pinyin que se usa hoy. Al final de la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles en 1919, se habían concedido en esta parte de Asia, así lo consideraba China, demasiadas gabelas comerciales al Japón. Con la llegada de Mao Zedong al poder en 1949, los nacionalistas encabezados por Chiang Kai-shek huyen a Formosa y se abre así el camino para la revolución cultural, el apogeo de lo que el líder denominó el salto adelante o la guerra de las 100 flores. Los inmigrantes que llegaron al Pacífico colombiano a comienzos del siglo XX traían consigo el rencor hacia el imperio japonés. En Buenaventura se organizaron a través de lo que se llamó
la colonia china, una edificación que miraba al mar desde la colina del Cable. Creo que tenemos una foto de la colonia china en Buenaventura. Este es el cementerio, esta es la colonia, este es el cementerio chino de Buenaventura. La anterior es la sede de la colonia china. Sobrevive hoy el balcón, pues está abandonada, ¿no? Pero era allí donde ellos se reunían. Se organizaron a través de lo que se llamó la colonia china, en Buenaventura, una edificación que miraba al mar desde la colina del Cable y donde se realizaban fiestas, reuniones que tenían que ver también con su permanencia cultural, lazos de amistad y comerciales con el nuevo país, así como preservación del contacto con parientes y amigos en Asia. Este pues es el registro oficial de lo que se llamó colonia china en Buenaventura en los años 30. Tenemos pues como pioneros de ese momento a Manuel Q, Jorge Citú, Bayan Yu, Marcial Fon, Carlos Chele, Víctor Chois, Lucindo U, José Lam, Alejandro Chen, Félix Chois, Abraham Jim, Carlos Fon y Pablo Van. En los años recientes sabemos de Carlos Coxon, Ramón Fon, Julio Liz, Alberto Chen Lam, Jorge Chen, Juan Chen, José Ramón León, Reinaldo Mock, Antonio Chen, Felipe Wong, Aníbal Fon, José Chávez, Santiago U, Rebeca Chen, Antonio Fon, Simona Men y Manuel Bama. Algunos chinos de Buenaventura esperaban pacientemente por meses la llegada de paquetes enviados desde las costas del sur de China, desde Cantón. La mayoría de los inmigrantes provenían de allí, en los que indefectiblemente venía algún condimento, hongos secos, salsa de soya, salsas de ostras, aceite de pescado, arroz de jazmín, vino de cocina. Al igual que en los Estados Unidos, muchos de ellos emprendieron negocios de restaurantes o lavanderías en el sur de América, lo que dio origen a estereotipos acerca de los emprendimientos de estos inmigrantes. En Buenaventura particularmente se asentaron más de 20 familias. En una ocasión, recuerdan los viejos pobladores, a un joven descendiente de chinos nacido en Buenaventura se le ocurrió para unas fiestas patronales presentarse como torero. En un descampado cercano al viejo matadero le soltaron un novillo arisco que no le permitió un solo lucimiento, sino que lo derribó con el astado y lo revolcó por tierra hasta dejarlo mal herido. Dicen que su padre acudió al hospital para visitarlo y al verlo allí, con la cabeza vendada y adolorido por las magulladuras, le dijo: chino cocinero, chino lavandero, chino no hay torero. Otro joven chino bonaverense fue enviado por su padre a estudiar en Pekín en los años 60 y debió ir personalmente por él cuando se enteró que había ingresado en la Guardia Roja. Uno de los primeros grandes cocineros chinos en Buenaventura fue Lucindo U, quien tuvo siempre su restaurante Pekín en inmediaciones del barrio llamado La Piña Madura. No hubo fiesta, bautizo o matrimonio a fines de los 50 y a través de todos los 60s y 70s donde Lucindo no fue el chef. Aparte de arroces, se hizo experto en lechonas,
pues les aplicaba al cuero del cerdo la misma técnica que se usa en China para laquear el pato, es decir, salsa de ciruelas. Solía hacer llevar estos bucanes sobre latas de manteca previamente martilladas a manera de palanquín, así que la llegada de un banquete de lucindo a una fiesta era en sí todo un espectáculo. Otro de los primeros chinos cocineros fue el chino Luis. En La Pilota, en la famosa zona de tolerancia de Buenaventura, estuvo durante muchos años el restaurante chino de don Pablo Moy, decorado a la manera clásica, lámparas de hilo y cuadros de seda bordada, donde aparecían dragones y aldeas de China agarradas a empinadas montañas. Era sitio de visita obligada para marineros y nativos. Igual, ahí se podía pagar en dólares o en pesos colombianos. La carta incluía el chow fan, el chop suey, esa invención americana adaptada a la cocina china, y el lo mein, un platillo de fideos de arroz con mariscos. Aparte de este lugar, otros restaurantes decanos como el Chun Yong y el Fak Choi se erigieron como los más tradicionales, además del pez dorado, regentado hoy por un hijo de Pablo Moy en el central barrio de Calimita, junto a la Catedral de San Buenaventura. Los Fong, por su parte, conformaron una dinastía familiar de brillantes profesores, químicos y médicos. Poseen hoy una clínica en el puerto. En la política tradicional incursionaron Carlos Citú López y su sobrino Luis Amadeo Hernández Citú, quien fuera embajador de Colombia en Japón. Reside hoy en Tokio. Abraham Yik Madrid es quizá el único descendiente de chinos en Buenaventura que optó por la literatura. Publicó varios volúmenes de poesía y relatos, todos en estrecha relación con el mundo del Pacífico, su folclore, su mestizaje. En la memoria de los porteños están las panaderías Flor del Valle y La Central, esta última de la familia Van. Pablo Van Wong es hoy uno de los escultores más reconocidos de Colombia. Sus esculturas parecen extraídas del fondo del mar y aluden a mundos ancestrales, a gestas de guerreros. Pablo Van Wong, hijo del viejo Pablo Van, propietario de la vieja también panadería central de Buenaventura. En el cementerio chino del puerto, a la entrada del barrio Cascajal, está la tumba de uno de los inmigrantes más prominentes de China en el Pacífico, Bayan Yung, quien fuera uno de los principales organizadores y aglutinadores de la colonia china en este lugar del mundo. Viajaba corrientemente a San Francisco, Hong Kong y Panamá y mantenía informados a todos de lo que ocurría en el mundo. Quienes lo conocieron dicen que era fino, elegante, con maneras de un actor de cine. En Tumaco, quienes visitan el arco de roca de las playas del Morro oyen hablar necesariamente de las cuevas de Cantín. Un descendiente de chinos, Pacho Cantín, orienta allí al turista a través de laberintos de roca, al tiempo que les narra historias de nativos. Creo que tenemos un video de las cuevas de Cantín, podemos verlo un poco, las cuevas de Cantín en Tumaco.
un personaje aquí en el municipio de Tumaco. Vamos a conocer las cuevas de Pacho Cárcel. Claro, vamos a hacer un poquito de turismo, ¿no? Bueno, en este momento nos encontramos en la entrada de las cuevas. La primera figura arqueológica que yo muestro como descubridor de las cuevas